Esta siguiente historia viene de parte de David González. David nos cuenta una extraña experiencia que vivió toda su familia y que a pesar en un principio, él era el más afectado de todo. Tanto sus padres como también su hermano. Le tocó experimentar, podríamos decirlo, aquella extraña presencia que David veía constantemente. Todo empezó cuando su familia se mudó a una nueva casa. Esto no era nada del otro mundo. Creo que muchas familias mexicanas, así como en el mundo en general, no tienen casa propia hasta una determinada edad. Los padres de David eran relativamente jóvenes y tenían que pasar mudándose de un lugar a otro. Él tenía en aquel entonces cerca de algunos 7 años y su hermano mayor tenía 10. Se habían mudado a una casa más o menos grande, pero que tenía algunas habitaciones en pésimo estado. Esta casa se la habían rentado su padre, relativamente a un monto muy bajo, y es porque aún con ellos adentro, se estaban llevando ciertas remodelaciones, y debido por eso. Así que en ese tiempo, los hermanos no constaban con una habitación para cada uno. Era decir que tenían que compartir. Ambos dormían en literas, David arriba y su hermano abajo. Y así durmieron cerca de 2 años, pero David explica que casi inmediatamente empezó a ver un extraño ente que habitaba ahí en la casa, pero que en su inocencia él no lo veía de ese modo. Ocurrió lo siguiente, y es que durante una noche David fue despertado por un leve toque en el suelo. Eran como que zapatillas, como que alguien estaba zapateando, y fue ahí que lo vio en la absoluta oscuridad, a una persona, tal vez de 1,60 m, que se encontraba como que zapateando. Se notaba que estaba descalzo, esto por el sonido que hacía en la madera. David se levantó, lo vio y asumió que era su hermano. Por lo tanto, simplemente se le quedó mirando como con ojos de: a ver, ¿tú qué estás haciendo? No le prestó atención y se volvió a dormir. David nos cuenta que esto pasó muchas veces. No todas las noches lo despertaban, pero sí podría decirse que de una semana, a lo mejor unos 4 o 5 días, lo despertaba lo mismo. Su hermano ahí zapateando, enfrente de la litera, tanto así que se anima a contarle a sus padres y también a su hermano, mientras estaban comiendo, y le dice: oye, ¿tú sabías que era sonámbulo? El hermano se queda viendo a David y le dice: ¿qué te pasa? Yo no soy sonámbulo. Los padres también se quedan un poco, sorprendidos de las declaraciones de David, y le dice: sí, tú eres sonámbulo. Ya va aproximadamente como 2 semanas que me despiertas, y siempre que me despierto te encuentro ahí, parado, en mitad del cuarto, zapateando y zapateando. No sé qué es lo que haces en tus sueños. A lo mejor estás bailando o algo, pero siempre ahí te encuentro. Los padres asumieron que tal vez su hijo estaba padeciendo tal vez algún tipo de trastorno del sueño, ya que era la única explicación, pues solamente ellos dos eran los que dormían ahí. Esto no pasó de una plática breve. Se tocó el tema, pero simplemente pasó otra cosa. Pero al pasar los años y al remodelarse toda la casa, David y su hermano finalmente tuvieron habitaciones separadas, algo que tanto querían ambos. A David le tocó quedarse en la habitación en la que estaban, mientras que su hermano le tocó irse a otra. Y aquella noche fue despertado por los mismos talonazos de una persona que se encontraba ahí, en medio de su cuarto, simplemente zapateando. David se despertó en ese momento y dijo: a ver, pero tú ahora, ¿qué haces acá?
Él se estaba haciendo la idea tal vez que iba a tener que lidiar con su hermano de sonámbulo todas las noches. Tal vez por alguna razón en particular, su hermano iba ahí y simplemente se ponía a zapatear en la oscuridad. David en ese momento se levantó de su cama. Ya no estaba en una litera, así que inmediatamente se bajó. Caminó tan solo unos 3 pasos. Encendió la luz, pues se encontraban completamente en penumbras. Y se encontró con que su hermano, junto con la oscuridad, desapareció. Al momento de que David encendió el switch, aquella sombra que se encontraba bailando se fue junto con la oscuridad. David nos cuenta que este fue el momento en el que más miedo sintió en toda su vida. Un terror se apoderó de su cuerpo. Empezó a temblar, empezó a balbucear, empezó incluso a gritar. Y debido a estos gritos, sus padres fueron inmediatamente con él, corriendo. Y también su hermano. Su hermano llegó a la habitación junto con sus padres. Y David les dijo lo que había visto. Sus padres obviamente no le creyeron que tal vez era una pesadilla. Su hermano, por otro lado, estaba confundido. Sabía que David no era de hacer este tipo de bromas, pero no había ninguna explicación lógica para lo que había pasado. A final de cuentas, los padres optan por que David, en este caso ya un joven de aproximadamente unos 10-11 años, se duerma con ellos en su alcoba. David va y se duerme con sus padres. Sin embargo, esto se repite. Se repite 2 o 3 días siguientes. David se levanta, ve aquella sombra y empieza a gritar. Y tan pronto llegan los padres, encienden la luz, aquella sombra se va. Ni siquiera les da tiempo a que ellos puedan verla. Debido a que esto parece una pesadilla, al menos para los padres, que se repite y se repite y se repite, acceden a que David se quede a dormir con ellos. La madre es muy pero muy cuidadosa con sus hijos, igual su padre. Y fue así como David dejó prácticamente su habitación y empezó a dormir con sus padres, todas las noches, y al final de cuentas sus padres se acostumbraron a la presencia de David y se acostumbraron a dormir con él. Tanto así que él explica que pasaron cerca de otros 2 años viviendo, rentando en aquella casa, pero en este caso, su habitación se quedaba completamente sola. Pero ¿cómo son las cosas? Sus padres, en un determinado tiempo cuando la madre de David se encontraba embarazada, tenían el hábito de levantarse siempre a las 3 de la mañana. Obviamente, todas las habitaciones de los niños se encontraban con las puertas cerradas, incluso la de David. Aunque a ella no dormía, la habitación se encontraba con la puerta cerrada. Así que podríamos decir que los padres por esto mismo nunca vieron nada. Pero llegó una tarde en la que los hermanos se pelearon. Sin querer azotaron la puerta. Y esto perjudicó en que la puerta quedó tambaleando, el arco se había roto, y como la casa era rentada, el padre tenía que inmediatamente reparar aquella puerta. Por lo tanto, un carpintero había sido llamado y se había llevado la puerta. Y aquella noche, la habitación de David quedó sin aquella puerta. Se podía ver todo perfectamente hacia adentro. Los padres se levantaron por eso de las 3 de la mañana. La madre de David siempre le daba hambre a esa hora, y su padre se levantaba con ella, como ya expliqué, se encontraba embarazada. Y pues él la sostenía, se iba con ella a la cocina, y también la encaminaba al baño. Y justamente la habitación de David quedaba en aquel pasillo que conducía hacia el baño, era la más cercana. Ambos padres se encontraban caminando hacia el baño, cuando en eso nota que una extraña figura los está observando desde la habitación de su hijo.
y esta figura está zapateando, taloneando el piso, como si estuviera bailando. Los padres de David se detuvieron en ese momento. Voltearon hacia el cuarto de su hijo, vieron aquella figura, aquella sombra, aquella silueta, e inmediatamente le gritaron: ¿David? Pero aquella sombra no respondía. Luego le gritaron: Rodrigo, que era el otro hermano de David, pero tampoco respondía. El padre fue el que tomó la iniciativa, entró a la habitación, solamente estiró su mano, prendió el switch, y una vez que la habitación se vio completamente iluminada, aquella sombra desapareció. Esto fue suficiente para aquellos padres. David dice que solamente les bastó un par de semanas para dejar aquella casa de renta. Una casa que, sorprendentemente, rentaron por aproximadamente unos 5 años y que sin saberlo, noche con noche, lidiaban con un espectro. Esta siguiente experiencia viene de parte de Celeste Mendoza, quien nos manda un afectuoso saludo a toda la comunidad de la cripta embrujada desde Oaxaca. Celeste se cataloga a sí misma como una persona que viaja mucho, al igual que esto se consiguió a un chico, el cual también es un apasionado por los viajes. Por lo tanto, durante gran parte de su relación, se la pasaron de un estado a otro, hasta que finalmente, fruto de su amor, ella se vio embarazada, así que trataron de asentarse en un lugar, preferiblemente en una casa, en uno de esos fraccionamientos, si bien no tan costosos, sí bastante concurridos y con un transporte cerca. Antes de comprar una vivienda, tuvieron que ver en dónde podían rentar, y casualmente encontraron a una casa, la cual por sus dimensiones y por todo lo que ofrecía, parecía como caída del cielo, pues la estaban rentando a un muy bajo costo. Prácticamente parecía como de oportunidad. Entonces tanto Celeste como su marido decidieron aprovechar aquella casa. Su hija para este momento ya tenía cerca de 7 años. Y la niña también quería tener amigas. Como les dije anteriormente, debido a su trabajo y debido a su vida en el pasado, estaban bastante impuestos de ir en estado conociendo. Pero esto para una niña, pues se le dificulta mucho. No puede entablar tan rápido relaciones de amigos con otros niños, pues prácticamente se muda al pasar unos 4 o 5 meses. Así que la niña no tenía amigos, y cada año que pasaba parecía dificultársele relacionarse con otros niños. E incluso Celeste dice que ellos, como sus padres, se sentían responsables de esto. Llegaron a aquella casa, metieron a su hija a la primaria, y pasó lo que tanto temían. La niña era muy reservada, e incluso con los mismos profesores. Por lo tanto, hacía lo que ellos podían. La trataban de meter en algunas clases extracurriculares, a ballet. Le preguntaban a su hija qué era lo que le gustaba. Pero la niña quería seguir siendo reservada. Solamente se la pasaba en su patio y empezaba a dibujar, empezaba a colorear. Celeste cada vez se encontraba algo más desesperada, tanto así que había dejado su trabajo para estar más tiempo con su hija. Hasta que una tarde, mientras estaba limpiando los trastes, mientras su hija jugaba en aquel patio trasero, se dio cuenta, mediante su oído, que su hija estaba hablando con alguien más. Fue rápidamente, se asomó poco a poco por la puerta y vio que del otro lado de la cerca, en la casa vecina, se encontraba una niña con un vestido como de abejita,
Tenía una falda, una camisa que hacía juego y un gorrito que le cubría casi por completo su rostro. No podía verla bien. Debido a esto, Celeste empieza a observar solamente y ve que su hija genuinamente está hablando con aquella niña, y más que eso se están divirtiendo, están riéndose. Ella siente una profunda alegría, pues su hija finalmente está consiguiendo una amiga, y qué mejor que una vecina, alguien que prácticamente va a verla todos los días. Ella no decide interrumpir. Tal vez era la primera plática y, llegando de esa manera, sería un poco invasiva. Ella deja a su hija, la cual se tarda horas y horas platicando y jugando. Ella de su lado y la vecinita de su otro lado, comunicándose por aquella cerca, que tan solo medía poco menos de 1 metro. Al paso de los minutos su hija entra y le empieza a platicar que ha hecho una nueva amiga con la vecina de al lado. Y fue así como su hija cada tarde que llegaba de la primaria iba con aquella niña y platicaba con ella. E igualmente se pasaba ahí horas y horas. Pero sin embargo, a pesar de que Celeste sentía una profunda alegría por esto, empezó a notar una cosa extraña, y es que la niña, la vecina, siempre vestía de la misma manera. Pasaron las semanas y veía que esa niña, pues no se cambiaba. Siempre traía la misma vestimenta de abejita, con aquel gorro que cubría prácticamente todo su rostro, al menos a la distancia. Celeste quería ver el rostro de aquella niña, al menos para saber quién era la amiga de su hija. Así que le preguntó a su hija, en aquel tiempo, que si su vecina iba a la misma primaria que ella. A lo que su hija le contestó que no, que ella de hecho no iba a la escuela, que ella solamente estaba en la casa. Esto hizo sonar varias alarmas dentro de su madre, porque la niña no iría a la escuela, porque sus padres no la llevarían. Y hasta eso empieza a recordar. No sé si a muchos les ha pasado, que empiezan a ver cosas que no son tan comunes, y solo basta un factor para que éstas resalten. Y es que Celeste en ese momento recuerda que de aquella casa jamás había visto salir ni una sola persona, al menos cuando ella estaba despierta. No había visto salir ninguna mujer, ningún papá, ningún hombre, ningún niño, incluso ni siquiera esa niña. Solamente la había visto en el patio trasero jugando con su hija. Pero la madre de esta jamás la había visto. Es en ese momento que, cuando su hija y su amiga se encontraban jugando como todas las tardes, Celeste decide acercarse y decide saludarla. La niña la saluda y puede ver que en su cara hay una enorme marca. La niña tiene una enorme marca en todo su rostro, que posiblemente sea de quemaduras. Tal vez anteriormente se le había caído agua hirviendo, que debido a las cicatrices era lo más probable. Y esa marca básicamente iba a ser permanente. Esto respondía a algunas cosas. Tal vez por esto mismo, la niña no era llevada a la primaria. Y es que hay que ser honestos en un factor. A veces los niños, con otro niño diferente, pueden ser muy crueles, pueden hacer muchas burlas. Así que era comprensible tal vez de que no llevaran a la niña a la escuela, pero sin embargo, estaba otro caso. Y era que Celeste se quedaba casi en vela, mirando hacia aquella casa, examinándola desde su patio. Y ella pudo ver que, al menos desde adentro, por las noches, no se podía ver ninguna luz encendida. No se podía notar ni siquiera ningún ruido. La tele, el radio, al menos personas ahí platicando. No sonaba nada.
Todo estaba en absoluto silencio. Es en ese momento en que trata de buscar alguna manera para saber qué es de esa familia, porque al parecer la niña era la única que vivía ahí. Celeste va, toca la puerta y nadie le abre. Y no tan solo eso, ve que por la superficie de madera, las ventanas, la banca que está a un lado, esta está llena de basura, de tierra y de hojas acumuladas, también de lodo, algo que no se ve a simple vista, pero que si te metes un poco, empiezas a notar ciertos factores, ciertas características de que la casa está en estado de abandono. En ese momento, una de las vecinas de enfrente, la cual no tenía niños, pero que de vez en cuando había cruzado palabra con Celeste, le habla, le dice vecina, y le hace un gesto para que vaya. Celeste va inmediatamente, y empiezan a conversar, y entre la conversación le pregunta, ¿qué está haciendo en aquella casa? Veo que está observándola. La dueña me pidió que, pues, estuviera al pendiente, ya que también va a empezar a rentarla. Dígame, ¿está interesada por algún familiar? Yo le puedo pasar el contacto. Celeste se le queda viendo. ¿Cómo que contacto? ¿Cómo que la van a rentar? Ahí no está viviendo nadie. Y la vecina en ese momento le dice que no. Hace muchos años, hace poco más de una década, aquella casa simplemente quedó deshabitada. Los últimos que la habían habitado había sido una familia. Durante una celebración que se estaba llevando precisamente en el patio delantero, los padres se quedaron platicando con los invitados. Y la hija del matrimonio, una niña de aproximadamente unos 9 años, se había echado parte del guisado en todo su cuerpo, mayoritariamente el rostro, debido a que este guisado se encontraba pues en la lumbre, cociéndose. La pobre criatura recibió muchos daños. Las heridas fueron de tal magnitud que no pudieron rescatarla. Falleció en el hospital. El matrimonio estaba rentando aquella casa, pero por cuestiones razonables decidieron mudarse de ahí. Desde aquel acontecimiento, nadie ha estado ahí de vuelta. Celeste dijo que con todo el dolor de su corazón, pero decidió mudarse nuevamente. Esta vez a una zona más céntrica, en el mismo estado, en la misma ciudad, pero ahora en un departamento. Su hija se preguntó por qué si finalmente tenía una amiga. Celeste no le pudo dar respuesta en ese momento a su hija. Esperó a que fuera una adolescente. Y en ese entonces le agradeció lo que hizo por ella, porque prácticamente estaba jugando con una alma del más allá, que aún no lograba trascender. Esta siguiente experiencia viene de parte de una mujer muy pero muy mayor, Doña Mari, quien quiere que nos refiramos hacia ella de esa manera, ya que solamente quiere dar su primer nombre. Dice que actualmente es una señora de aproximadamente unos 87 años. Sus días ahora son solamente en la cama y en la silla, disfrutando de su vejez y también de sus nietos. Pero anteriormente, a la edad de 50 años, Doña Mari empezó a cosechar algunos bienes, ciertos esfuerzos que había hecho en su juventud, comprar algunos terrenos, construir en ellos y hacer una serie de departamentos, pensando en el futuro. En aquel tiempo ella los administraba y se cercioraba muy bien que los inquilinos que llegaban a estos fueran personas de bien, más que nada para no tener problemas cada final de mes con la renta. Doña Mari le dio asilo a muchas personas, tanto familias, como parejas, como grupos de amigos, y como en este caso,
a hermanos. Un par de hermanos que habían llegado por situaciones de universidad y de empleo le pidieron alojamiento en uno de sus departamentos. Uno de sus hermanos, el mayor, el hombre, se veía que era el que estaba a la cabeza. Por otro lado, su hermana se veía siempre con un semblante algo apagado. Ambos tenían que estudiar la universidad, y obviamente uno de ellos, o de preferencia ambos, tenían que trabajar para solventar los gastos. Habían ido a aquella ciudad por alguna oportunidad, pero al pasar los días, doña María explica que empezó a ver ciertas características en la chica que eran muy extrañas y que llamaban mucho la atención. La chica era muy reservada y a veces de la nada se le podía ver llorando, ahí asomándose por la ventana. A veces iba a la universidad y a veces no. En un principio, cuando empezó a rentar el departamento, aquella chica también trabajaba, pero eventualmente dejó de hacerlo. Todos los gastos caían sobre el hermano mayor, y obviamente doña María, al ver esto, se tocó un poco el corazón, e incluso les bajó la renta. Después de hablar con el hermano en ciertos días, finalmente ésta abrió ciertos sentimientos y ciertas dificultades que tenían en ese momento. Su hermana desde toda la vida había tenido una depresión y también algunas enfermedades psicológicas muy pero muy alarmantes. La hermana, a la edad de 14 años, había intentado quitarse la vida. Afortunadamente no lo hizo, pero esa idea siempre la tenía en la cabeza, jamás se le iba. Y curiosamente en ese preciso momento la tenía más que en cualquier momento. El hermano estaba muy al pendiente de esto, y como claro tenía que ir a la universidad y aparte tenía que trabajar, no podía estar con ella todo el tiempo. Creía que había mejorado, pero lejos de la familia, parecía que su hermana estaba recayendo de nuevo. Por esto mismo había llamado a sus padres para mandarla de regreso, pero esto fue muy tarde. La chica terminó con su vida justamente 3 días antes de ir con sus padres. Lo había hecho ahí en el departamento. Había comprado medicamentos y los había ingerido sin ninguna medida. La noticia fue devastadora, incluso para doña Mari, que le tenía cierta estima a la chica. Quería ayudarla, estaba al pendiente de sus problemas. El chico, por otro lado, estaba devastado también. La familia. Pero a pesar de esto, el chico quería continuar ahí, aunque sea solo. Doña María habló muchas veces con él. Nos explica que le ofreció a este muchacho si quería cambiarlo de departamento, o incluso ella tenía otro edificio cerca de ahí, a aproximadamente algunas cuadras, y lo podía mandar allá. Los departamentos eran diferentes, las personas eran diferentes. Tal vez eso le iba a servir mucho para que no estuviera constantemente pensando en su hermana, pues al estar solo y lejos de su familia, tal vez él también podía recaer en eso. Pero el chico se negó rotundamente. Al pasar los días, doña Mari fue y visitó a aquel hermano. El hermano, extrañamente, se fue sintiendo mejor al paso de los días. De hecho, ella explica que lo hizo de manera muy rápida. Al parecer era un chico que superaba fácilmente el luto. Pero es en este punto en que todo se vuelve un tanto más extraño. El joven llega a su departamento y ella alcanza a escuchar, obviamente como va subiendo las escaleras, que el chico está hablando. Y escucha una voz femenina. Ella en un principio cree que el chico pues trajo a su novia o tal vez alguna amiga, así que no le presta atención a esto y se va. Pero constantemente empieza a escuchar extraños ruidos. Una voz femenina durante las mañanas, cuando se supone nadie tenía que estar ahí. Y también un cierto llanto que se escuchaba cuando el chico tampoco se encontraba en el departamento.
Ella pensaba todavía por este momento que era porque tal vez el chico dejaba a una persona ahí. Tal vez estaba viviendo con su novia, pero doña Mari quería estar al pendiente de esto, así que una cierta mañana, antes de que el muchacho se fuera a la universidad, le pregunta: «Disculpa, ¿tú traes a alguien por las noches? ¿O es que acaso estás viviendo con alguien actualmente? No te voy a subir el precio ni nada parecido, eso te lo aclaro de una vez. Pero sí quisiera estar al pendiente de qué personas entran, más que nada por si hay una dificultad más adelante». Pero el chico le dice que no, que él no ha traído a nadie, y que la única que está ahí en el departamento es su hermana, que siempre ha estado ahí. Doña Mari está confundida y le dice: «¿Tu hermana? Discúlpame, pero ¿que acaso tu hermana falleció? ¿O tienes otra hermana?». En ese momento, la sonrisa que tenía el muchacho inmediatamente se convierte en una cara de furia y le dice: «Señora, no esté diciendo esas cosas. Mi hermana sigue con vida y está ahí, está conmigo. No vuelva a decir eso enfrente de mí. Mi hermana sigue con vida». Por el semblante y el modo en que se lo dijo, incluso doña Mari se asustó un poco. La señora, pues obviamente es una señora de 50 años y le dice: «Sí, lo que tú digas». Y esto empezó a tornarse cada vez más y más extraño. El muchacho actuaba como si en verdad su hermana siguiera viva. Hablaba de ella todos los días, como si ésta solamente se la pasara encerrada en el departamento, que anteriormente lo hacía. Pero hablaba con doña Mari, hablaba con los vecinos, y de cierta manera esto incomodaba un poco porque uno no sabía si tal vez el chico estaba atravesando por tal vez algún trastorno, tal vez su mente había bloqueado ese recuerdo, tal vez le estaba haciendo mal. Querían ayudar, pero cada vez que tocaban el tema sobre que su hermana ya no estaba en este mundo, él se ponía sumamente violento y pues daba miedo. Más que nada, porque esto podría llegar a una agresión física. Para el muchacho, su hermana seguía viva. Todo esto llegó a tal grado que doña Mari tuvo que llamar a sus padres y les dijo lo que estaba pasando. Lo único que ella recuerda es que sus padres llegaron y el chico los recibió con un abrazo. Los recibió de una manera muy atenta, muy amigable, muy feliz, pero pasaron solamente 15 minutos para que ahí, dentro del departamento, se empezaran a escuchar gritos. El joven estaba muy alterado e incluso estaba corriendo a sus padres y les repetía una y otra vez: «No, no, ustedes están mal, mi hermana está viva, mi hermana está viva». Los padres también querían ayudarlo, pero él no se dejaba. Al final de cuentas, los padres terminaron yéndose, pero trajeron a más familiares. Y a pesar de que fue difícil, el muchacho terminó yéndose. Doña Mari explica que tal vez por honrar el luto que tenía aquel chico, y también por honrar en cierta manera el fallecimiento de su hermana, decidió que no iba a rentar ese departamento, al menos durante un tiempo. Ella pensó que tal vez durante un año, o tal vez un poco menos, unos 10 meses. Pero lo que sí estaba disponible era el departamento que justamente quedaba enfrente de este. Y a este departamento llegó un doctor, un hombre de aproximadamente unos 50 años, más o menos igual de su edad, el cual estaba ahí por un viaje de negocios. Iba a estar solamente 2 meses, y a pesar de que en un inicio todo iba perfectamente normal, este doctor le dijo, una cierta tarde cuando iba llegando: «Oiga, doña Mari, no es que me meta, pero ¿quién es la pareja o quiénes son las personas que están rentando enfrente de mí? Es que no me gusta meterme en cosas que no me importan, pero todas las noches
escucho como una chica está llorando, como está llanto en llanto, llora y llora, y pues simplemente me preocupa. No es solamente de una noche, ya van varias. Y pues quisiera saber si yo puedo ayudar en algo, porque estoy algo alterado debido a esto. Doña Mari le contesta: discúlpeme, doctor, pero ahí enfrente con usted no hay nadie. El doctor dice que se puso pálido y simplemente le dijo que gracias y se fue inmediatamente. Pero doña Mari lo entendió. Al siguiente día, sin que él le dijera nada, le ofreció que si lo podía cambiar por cualquier motivo. El doctor aceptó inmediatamente y esa misma tarde cambió todas sus pertenencias a un departamento un poco más arriba. Doña Mari, por otro lado, decidió clausurar ambos departamentos y dice que no los volvió a rentar en aproximadamente 5 años, pero que ella escuchaba, y los demás inquilinos también, escuchaban claramente cómo cuando iban subiendo y pasaban enfrente de aquella puerta, como alguien estaba ahí, caminando de un lado hacia el otro, llorando, llantos de una chica, tal como se escuchaba, como cuando estaba aquella joven. Alex, mi nombre es Fernanda, y esta experiencia que les quiero contar nos sucedió a mi hermana y a mí. Cuando éramos adolescentes, mi hermana tendría algunos 15 años y yo tendría algunos 13. Nuestros padres nos llevaron de vacaciones hacia el bosque. Rentaron una cabaña en la que habitamos muy poco. Cuando llegamos a aquella cabaña, que estaba en medio del bosque y tenía una vista espectacular de este, vimos algo muy singular en ella. La cabaña era rústica, era bonita, pero tenía unas extrañas figuras. Encima de esta, hasta arriba de la cabaña, había como una cúpula, como un mirador, que se encontraba encapsulado. A los lados de este mirador, habían 2 cuervos, enormes, como 10 veces del tamaño de un cuervo normal. Estas aves tenían un extraño pico. Eran parecidos a los del cuervo, pero era como si estos también tuvieran colmillos, y se veían entre sí. Los 2 tenían sus caras volteándose hacia un solo lado para que sus miradas se encontraran, y como si estos estuvieran viendo en el centro de aquella cúpula. Llegamos por la tarde, el cielo ya estaba nublado, y vimos aquellas 2 extrañas figuras que te comento. Tan pronto las vimos, se las mencionamos a nuestros padres. A mi padre les pareció que eran muy encantadoras, como él decía, aunque desentonaban por completo con toda la fachada de la cabaña. Teníamos que meternos a la cabaña inmediatamente. No podíamos perder tiempo. Eran las 6 de la tarde y la oscuridad nos estaba ganando. Más allá de que nos cayera la noche, la verdad era que se estaba acercando una tormenta y no podíamos quedarnos afuera. Era una tormenta que iba a estar algo volátil durante la madrugada, pero no había nada de qué preocuparnos. La tormenta iba a pasar rápido, dicho tanto por meteorólogos y también por los guardabosques. Llegamos adentro de la cabaña. Tan pronto llegamos, escogimos los cuartos y empezamos a desempacar. Nuestros padres se durmieron casi enseguida, por eso de las 10 de la noche. Yo y mi hermana, por otro lado, nos quedamos en la sala, viendo una película de terror para entretenernos. Como estábamos en vacaciones, nuestros padres
nos daban la libertad de dormirnos a la hora que nosotros quisiéramos. Recuerdo que la película estaba muy aburrida, tanto así que ni siquiera recuerdo el nombre. Así que mi hermana, una aficionada a las estrellas, que le encantaba verlas en la noche, tanto así que tenía un telescopio, su laptop y una pequeña mesa que siempre movía cada vez que se iba a quedar de pijamada con alguien o simplemente en su cuarto, me pidió que le ayudara, que llevara su mesa o su laptop y que ella se iba a encargar de llevar el telescopio hacia aquel mirador que teníamos para poder ver las estrellas a la noche siguiente, porque estaba más que claro que esa noche no podría, había puras nubes arriba. Yo estaba tan aburrida y realmente no le encontraba sentido a estar buscando alguna serie o película que decidí que era más interesante ayudarla y explorar más la cabaña que quedarme viendo televisión. Fuimos a nuestro cuarto, yo levanté la mesa, la desarmé y la llevaba cargando. Mi hermana se adelantó y justo cuando estaba saliendo al pasillo, escucho un grito estruendoso. Es el de mi hermana. Ella baja corriendo, abrazando su telescopio y me dice: se están moviendo. Yo la trato de calmar, tiro la mesa y le digo: cálmate, ¿quién se está moviendo? Y ella entre lágrimas me dice: los cuervos no son estatuas. Los cuervos se están moviendo. El grito fue muy fuerte, por lo que creí que había despertado a mis padres. Yo acompañé a mi hermana hacia el cuarto y nos encerramos ahí. Y justo cuando estábamos ahí, en el silencio total en el segundo piso, captamos algo que no habíamos podido escuchar gracias al sonido de la televisión allá abajo. Y era que entre todo el sonido del viento, de la lluvia, de los truenos, de los relámpagos, había otro sonido, un sonido de un aleteo, como si éste estuviera circulando alrededor de la cabaña. Yo le pregunté a mi hermana: ¿escuchas eso? Ella me dijo que sí, y que eran los cuervos, que esas no eran estatuas, que estaban vivas. Yo me levanté y tuve que ir con mi madre. Decidí comentarle esto a ella, ya que para levantar a mi padre tenía que tener una muy buena explicación. Él deseaba mucho las vacaciones y era para descansar bien. Mi madre se levantó como pudo, y entre sueño y tallándose los ojos, nos escuchó en el pasillo. Escuchó que mi hermana había visto a aquellas estatuas moverse, y fue así como mi madre y yo caminamos hasta el mirador y salimos a este. Como les dije, este tenía una especie de cúpula transparente, así que había muchas ventanas. Todo el domo era una ventana gigantesca. Y cuando salimos, Alex, vimos que las estatuas ya no se encontraban, ni una ni otra. Mi madre en un principio se extrañó muchísimo. Fue hacia un lado, fue hacia el otro. Las estatuas ya no se encontraban. Estaba todo el viento, estaba toda la lluvia. Y en un principio, tal vez quiso creerle a mi hermana, pero después sacó una razón lógica. Lo que me dijo a mí y a ella fue que tal vez debido al viento, las estatuas se estaban moviendo y que ahorita pues habían caído. De seguro no estaban bien puestas, y debido a la tormenta y sus fuertes vientos, pues ahora se encontraban en el suelo. Mi hermana le repite que no, que ella vio cómo aquellos cuervos alzaban sus alas y aleteaban, a la par de que las giraban y la veían a ella. Todo fue inútil. Mi madre fue a acostarse y nosotras nos dormimos en una misma cama, pues, a pesar de que yo no vi nada, Alex, tenía un cierto miedo que recorría todo mi espinazo. Un escalofrío, como pocos en mi vida había sentido. Al despertarnos, mi madre le comentó todo lo que habíamos vivido a mi padre aquella noche, y que muy probablemente las estatuas habían caído, de seguro se habían roto. Mi padre fue enseguida al mirador, en compañía de mi madre, y mi madre vio asombrada
que las estatuas ahí estaban, en la misma posición en las que las habíamos visto cuando recién habíamos llegado. Mi madre estaba asombrada y a la vez asustada. Ella le juraba a mi padre que las estatuas ahí no se encontraban, que se habían caído y ya no estaban ahí desde la noche anterior. Mi padre estaba confundido. Nosotros nos sumamos a aquella discusión y resolvimos en que teníamos que irnos de aquella cabaña. Éramos 3 contra 1. Mi padre, a regañadientes, habló con el administrador y este muy amablemente nos cambió de una cabaña a otra. Curiosamente, el administrador le dijo a mi padre por teléfono que esto no era extraño, que otras familias habían pedido lo mismo, que no sabe qué tiene aquella cabaña, que siempre la mantiene limpia y siempre la mantiene en óptimas condiciones. Mi padre por teléfono le dice que todo el alboroto que nosotros teníamos eran por unas figuras, unas estatuas de pájaros que se encontraban en el techo, que de seguro les daba miedo a los niños pequeños. En ese momento, hubo un silencio en la línea y el administrador le dijo a mi padre: perdóneme, pero ninguna de las cabañas que yo rento tiene estatuas de pájaros, ni de cuervos como usted me dice. Nosotros no ponemos ninguna estatua en los techos. Cuando nos íbamos cambiando, Alex, bajando todas nuestras maletas y pertenencias, que no eran muchas, eran tan solo unas pocas cosas, vimos que en el techo de aquella casa, en esta ocasión, ya no se encontraban las estatuas. Simplemente habían desaparecido. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.